Muchísimas gracias. Quisiera, por supuesto, empezar agradeciendo a las personas que organizan y que trabajan y que contribuyen a que la Semana Romana de Cascante salga adelante con tanto éxito y con tantas ediciones ya. En especial, pues bueno, a Marta y a Javier, que son las personas con las que más he tenido contacto en estos últimos meses para venir aquí, pero hago extensivo esto a todas las personas desde el Ayuntamiento, desde la Asociación Vicus, desde todos los ámbitos, todas las empresas que colaboran, porque creo que es fundamental que este tipo de jornadas se hagan, porque acercan a la arqueología, acercan la historia, acercan nuestro pasado y nuestra memoria a la ciudadanía, y creo que eso es un elemento fundamental. Y con esa reflexión voy a empezar. Es una reflexión que no es nada nuevo, y estoy segura de que muchas de las personas que están aquí comparten conmigo, pero sí que me gusta empezar haciendo esta reflexión, ¿no? Más en momentos en los que algunas veces resulta complicado hacer valer el valor de las humanidades. Hay un profesor, un catedrático de filosofía de la Jaume I de Castellón, Vicent Martínez, que falleció hace unos meses, que él siempre decía, o tiene escrito, que la ciencia, la filosofía, la ciencia, supone el acabar por medios pacíficos con el sufrimiento humano. Y a mí me parece la definición más bonita de ciencia que se pueda hacer, porque es verdad que las ciencias de la salud luchan contra el sufrimiento que viene pues, de una enfermedad, de un malestar, y luchan contra ese sufrimiento. Las que tienen que ver pues, con la ingeniería y con las comunicaciones pues, hacen que seamos capaces de buscar nuevos recursos, de llegar a sitios donde antes no llegábamos, de comunicar a la gente entre sí de manera diferente y mucho más inmediata. Pero las humanidades también tienen un valor importantísimo y también acaban con el sufrimiento, porque las humanidades, la historia, la arqueología, la antropología, la literatura, la historia del arte, nos hacen conocer al otro o a la otra, nos hacen conocer a la persona que tenemos enfrente, a la que es distinta a nosotros, pero a través de esa historia, a través de esa antropología, a través de esa creación artística, comprendemos mejor a la gente y por tanto somos más empáticos, y eso acaba con muchas de las cuestiones que además en los últimos tiempos estamos viendo que se repiten con demasiada asiduidad, ¿no? Que yo soy lo mejor y lo que tiene enfrente siempre será peor de lo que yo soy. Y yo creo que eso, precisamente el valor de las humanidades es ese. Y creo que tenemos que reivindicarlo. Creo que tenemos que reivindicar el valor de esas disciplinas científicas que tratan con lo que somos. Porque precisamente por eso están en muchas ocasiones tan maltratadas por los gobiernos, por la ciudadanía, porque somos quienes generamos pensamiento y somos quienes generamos crítica, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y tenemos, como digo, que valorar ese valor. Y por tanto, dentro de nuestra arqueología y de nuestra historia, el elemento fundamental que nosotros hacemos con el conocimiento que adquirimos a través de la ciencia es generar discursos históricos que cuentan quiénes somos, de dónde venimos y todas esas cosas. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos mucha responsabilidad a la hora de generar discursos que sean, no la verdad, porque ¿qué es la verdad?, pero sí algo que se acerque lo más posible a lo que sucedió. Y eso es muy importante. Generar discursos responsables es muy importante. Y hay que, en esa generación de discursos, hay que construir nuevas narrativas que incluyan a aquellos grupos humanos que no han sido incluidos en la historia. En este caso, nosotros hoy vamos a hablar de mujeres, yo voy a hablar de mujeres, pero hay otros grupos humanos que no han sido nunca incluidos en los desarrollos históricos, en los discursos históricos. Desde mi perspectiva, que yo hago arqueología feminista, el discurso histórico o el grupo que ha permanecido invisibilizado o estereotipado a lo largo de la historia son las mujeres. Son las mujeres y los individuos infantiles, los niños y las niñas, tampoco están presentes en los discursos históricos. Yo lo que quiero hacer esta tarde es hacerles, que veamos cómo se han ido construyendo determinados discursos y cómo no analizar, no estudiar, no trabajar sobre determinados temas hace que hagamos una historia incompleta y hace que nos perdamos mucha información acerca de las sociedades del pasado. Porque hay muchas cosas de las que podemos hablar y no hablamos, no porque no podamos saber, sino porque no queremos que estén en el primer plano. Como he dicho, ¿por qué es necesaria una arqueología feminista?, ¿no? Alguien puede pensar, la arqueología de género, la arqueología de las mujeres, ¿eso para qué?
Si ya hacemos historia, la historia es la que es, ahí no hace falta que ahora nos pongamos a hablar de mujeres. Sí hace falta porque las mujeres han sido excluidas de los discursos históricos. Las mujeres no están en los discursos históricos, lo sabemos, no es ninguna novedad, que conocemos nombres de hombres continuamente a lo largo de la historia y conocemos muy pocos nombres de mujeres. Porque no ha interesado, porque ahora explicaré cuál es el proceso, sobre todo con la arqueología del siglo XIX. Y cuando aparecen las mujeres, aparecen estereotipadas, aparecen en una serie, casi solamente en 2 modelos de mujer que son los representativos a lo largo de la historia y que son los que, bueno, pues las mujeres se tienen que sentir identificadas o no, pero son los modelos que tienen. Esto sucede porque vivimos en una sociedad patriarcal y androcéntrica. Una sociedad patriarcal y androcéntrica, ojo, construida por mujeres y por hombres, construida por todos, por toda la sociedad. Una sociedad que las desigualdades de género que están inmersas en esa sociedad son relaciones de poder. Son relaciones de poder, las relaciones de género son relaciones de poder. Las mujeres pueden o no pueden hacer algo, o los hombres pueden o no pueden hacer algo, o los hombres detentan el poder. En una sociedad patriarcal, los hombres detentan el poder por norma. ¿Quiere decir eso que no ha habido mujeres poderosas? No, por supuesto que ha habido mujeres poderosas, pero no lo son por norma, son por excepción, son por falta de un hombre, son por diversas circunstancias, pero no porque las mujeres en ninguna sociedad que conozcamos hayan ejercido el poder por norma. Y para mantener esa situación de desigualdad y, por tanto, para mantener esa situación de desigualdad en el ejercicio del poder, se generan estrategias. Se generan estrategias que tratan, por un lado, con cancelar esa historia de las mujeres, con no ver a las mujeres en la historia, con no verlas en los museos, con no verlas en los centros de interpretación, con que permanezcan invisibles y, como digo, con que aparezcan estereotipadas, para que no haya mucha diferencia. Las mujeres siempre se nos ha considerado un grupo bastante homogéneo, mientras que en los hombres ha habido mucha heterogeneidad a la hora de definirlos y a la hora de describirlos. A las mujeres siempre se nos ha tratado como un grupo bastante homogéneo, como si todas las mujeres en cualquier circunstancia en el mundo tuviéramos siempre las mismas necesidades, los mismos deseos o las mismas identidades, ¿no? Por tanto, esto vamos a verlo en el discurso arqueológico, en cómo se genera el discurso arqueológico. La arqueología surge como disciplina científica en la segunda mitad del XIX, como surgen otras muchas disciplinas científicas, la botánica, la zoología, la geología. Y la arqueología surge en el XIX en unas condiciones económicas, sociales y políticas muy determinadas, que marcan los intereses sobre los que se trabaja en la arqueología. Es una disciplina ejercida sobre todo por los hombres blancos de la élite intelectual y económica. Son los que pueden hacer ciencia, esos hombres. Y esos hombres están preocupados, están interesados por solucionar una serie de problemas que existen en sus sociedades en la segunda mitad del XIX. Porque el siglo XIX es un siglo apasionante, un siglo que está lleno de cambios, está lleno de transformaciones, está lleno de muchas cuestiones que influyen directamente en la epistemología y en la ontología de la ciencia, en cómo hacemos la ciencia, en por qué hacemos la ciencia, en cómo generamos ese conocimiento. Voy a ponerle solamente 2 circunstancias que aparecen en el XIX y que creo que marcan nuestra visión de la arqueología, o marcan la arqueología desde ese primer momento y marcan la arqueología durante todo el siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI. La primera es la revolución industrial. La revolución industrial está terminada de cuajar, es un proceso que es estable ya en la segunda mitad del XIX, y la revolución industrial cambió el mundo europeo, cambió Europa. No vamos a decir el mundo porque el mundo es muy diverso y además, eso sí, la arqueología sabemos es una ciencia muy eurocentrista, pero cambia el mundo. La revolución industrial cambia las formas de trabajo, cambian las formas de producción, cambian las ciudades, se generan barrios en las ciudades, la gente se mueve del campo, se trasladan. Es una auténtica revolución social la que se produce con la revolución industrial. Y esa revolución industrial está basada en una serie de producciones muy determinadas: la producción siderúrgica, la producción metalúrgica, los hornos, el carbón, todas esas cuestiones que marcan ese inicio, ¿no?, de esas nuevas formas de producción. Eso hace que cuando hablamos de prehistoria, sobre todo,
bueno, voy a ponerlo así, cuando hablemos de prehistoria sobre todo, haya determinadas industrias y determinadas producciones que pongamos siempre en el centro de la investigación, que pongamos siempre en el centro de la explicación histórica. En la arqueología prehistórica tiene que ver con la industria lítica y la producción metalúrgica. Son los grandes elementos, son las grandes industrias que precisamente esos hombres, esos arqueólogos del 19, ponen en el centro de la organización social, ponen en el centro de la producción económica. Porque además, sabéis perfectamente que en ese momento también se están generando los grandes museos. Cuando Thomsen articula el sistema de las tres edades, edad de la piedra, del bronce, edad del hierro, lo hace precisamente ordenando los materiales del Museo Nacional de Dinamarca, que va a abrir en ese momento y que antes ha sido una colección inconexa y que en ese orden, en esa forma de ordenar, es cuando Thomsen elabora ese sistema de las tres edades, que si se fijan, otra vez vuelve a repetir esos mismos parámetros: piedra, bronce, hierro. Esas son las grandes producciones. ¿Qué pasa con la cerámica? ¿Dónde está la cerámica en ese? No tiene cabida en esas grandes definiciones. Definiciones, bloques que además nosotros hemos intentado expandir al resto del mundo. Por esa ciencia eurocéntrica hemos intentado expandir al centro del mundo. Por tanto, aquí, cuando vamos a un museo y vemos determinadas producciones como estas, que es verdad que son, bueno, al ser piedra o hierro o cobre o bronce, son más duraderas, esas piezas además son muy autoexplicativas, porque tú pones un hacha o una espada o una daga y todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo tiene la referencia. Sabemos lo pobretones que son en la implicación en nuestros museos, aunque no deberían de serlo, pero sabemos lo que son, ¿eh? Y entonces tú pones ahí daga y todo el mundo entiende que es una daga. Sin embargo, si pones industrialítica y ponen raedera, a ver, ¿quién sabe lo que es una raedera? ¿Para qué sirve una raedera? ¿Qué hace una raedera? No todas las piezas tienen la misma capacidad de autoexplicación como la tienen estas, que además son bonitas, son grandes, son duraderas, normalmente nos llegan bien conservadas, con lo cual tenemos una visión de la cultura material de esas sociedades de la prehistoria sesgada por esas razones. Otra de las grandes cosas que sucede en el 19 es que las mujeres están volviendo otra vez a pedir el voto. Llevan pidiéndolo desde el 17, llevan intentando ser ciudadanas desde el 17. Hay movimientos previos a estos primeros movimientos feministas anteriores, pero realmente cuando las mujeres se unen por primera vez para ser ciudadanas es a partir de la Revolución Francesa, ¿vale? Y entonces llevan 3 siglos pidiendo el voto, no solo porque quieren votar, sino porque quieren ser elegidas, porque quieren estar en el centro de la actividad política y social de sus sociedades. Y eso no siempre sienta bien en las sociedades. De hecho, sabemos que hay una enorme lucha en el 19, que hay mujeres que mueren, mujeres que son violadas, mujeres que son apaleadas por el hecho de ser sufragistas, por el hecho de estar pidiendo el voto. Hay una reacción de la sociedad y hay una reacción también de la arqueología ante estos hechos. La arqueología lo que hace es que genera modelos de familia y genera modelos de mujeres, de manera que esto es así desde la prehistoria. Esto no puede cambiar porque ha sido así desde siempre, no os empeñéis en cambiarlo, y genera además discursos que retoman, bueno, ahí en el 19 está lleno de libros que hablan sobre el patriarcado, sobre el matriarcado. Bachofen mismo escribe sobre el matriarcado y lo que hace es recurrir al mito de las amazonas que escribió Heródoto, pero no para entender las amazonas como las podemos entender hoy en día, ¿no? Que son unas señoras guerreras, fuertotas, valientes, princesas guerreras, ¿no? Y tal. No, cuando se genera el mito se hace pues para decir, fijaros lo que pasa en esas sociedades en las que las mujeres mandan. Las amazonas se cortan el pecho para poder disparar, mantienen relaciones sexuales con cualquiera, abandonan a los hijos varones en las cruces de camino, viven además en una zona inhóspita, ¿no? Como es la zona centroeuropea. Fijaros lo bien que nos va a nosotros, griegos, que vivimos en el mejor de los sitios posibles. Entonces hay una reacción en contra de esa agencia de las mujeres, de ese toma de poder por parte de las mujeres. Y como digo, lo que se generan es estereotipos pues, de familias nucleares que se transmiten sin ningún tipo de pudor, o de modelos, como ahora veremos, de mujer, ¿no? Si se fijan, a mí me gusta especialmente esta imagen, es una imagen de muy principios del siglo XX, que se llama la familia del Paleolítico, una familia paleolítica, y
creo que es muy interesante un mínimo análisis iconográfico, ¿no? Fíjense en la posición del hombre. El hombre está de pie, erguido, mirando al horizonte. Él va a verlo venir todo. Se va a enterar de todo, claro, porque está mirando hacia afuera, está mirando al horizonte, todo lo que pase, toda la novedad que haya, él la va a recibir. Y si se fijan cómo está la mujer está agachadita, mirando a la prole, en una creación, en una generación de idea de maternidad que no es una maternidad real, porque el XIX es el siglo en el que pues, se habla de instinto maternal, se habla de la naturaleza de las mujeres como madres, se habla pues, de ese esencialismo, ¿no?, de las mujeres como madres, cuando en realidad la maternidad que deberíamos contar, y es la que yo después voy a contar un poco, es la maternidad llena de tecnología, llena de trabajo, llena de esfuerzo, de sentimientos, por supuesto, de emociones, por supuesto, pero de mucho trabajo, de mucho conocimiento, de mucho esfuerzo, de mucha tecnología y de mucha innovación que termina repercutiendo en las sociedades. Pero esa maternidad no la vemos aquí. La maternidad que vemos aquí es una maternidad que está única y exclusivamente volcada en esa crianza, y ella no va a ver venir nada, porque tiene la cabecita agachada. Eso hace que generemos modelos, nos hagamos una idea de lo que significa el cuerpo de las mujeres a través de la maternidad o de otros elementos que veremos ahora. Y este es un hecho importante también. Lo que sucede en 1864 es un hecho que considero especialmente interesante. En 1864 el marqués de Vibré, Paul Hurol, que es el octavo marqués de Vibré, tiene en sus dominios el yacimiento de Lorellibas, en Francia, y él pues, se dedica a excavarlo. Estos eruditos de la época que se dedican a excavar el yacimiento. Y en 1864 aparece esta figurilla, una figurilla claramente femenina, una figurilla de una adolescente, porque es un cuerpo de adolescente, que está desnudo. Y es la primera representación humana que aparece, es la primera representación humana que conocemos. Antes de 1864 no conocíamos este tipo de figurilla. Es la primera vez que aparece y, claro, hay que ponerle nombre. ¿Cómo le ponemos a esta imagen? ¿Cómo le ponemos a esta figurilla? Y se acuerdan, a ver, una mujer de la antigüedad desnuda, esto es verídico, y se acuerdan de la Venus de Praxíteles, porque es una mujer desnuda de la antigüedad. Y miran una mujer, claro, esta señora, pues como ven, se está tapando sus partes pudendas, y esta es la Venus púdica de Praxíteles. Pues si esta señora es la Venus púdica, ¿cómo le ponemos a la nuestra? La Venus impúdica de Lorellibas. Y así ha pasado a la historiografía. A partir de ese momento, todas las figurillas femeninas que han aparecido de la prehistoria se denominan Venus. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Venus de Praxíteles corresponde a un modelo ideológico y un modelo social y un modelo simbólico que no tiene nada que ver con las figurillas de la prehistoria. Nada, nada. Sabemos que en la prehistoria, durante el Paleolítico y durante toda la prehistoria, se producen cientos de figurillas. El cuerpo más representado en toda la prehistoria es el cuerpo femenino. Cientos de figurillas, de mujeres jóvenes, de mujeres embarazadas, de mujeres adolescentes, de mujeres mayores, de mujeres que no están embarazadas, de retratos, de mujeres peinadas, de mujeres vestidas. Pero a todas se las denomina Venus, con la fuerte carga simbólica e ideológica que eso supone, porque la palabra Venus nos remite a una categoría muy determinada. No nos deja ver la variabilidad de representaciones del cuerpo femenino que hay en toda la prehistoria. Se nos homogeneiza, se nos relativiza, se queda ahí en ese estanco. Eso tiene fuertes connotaciones, tiene fuertes y seguimos cualquier figura femenina que aparezca en el 2020. Ya os digo seguro que se va a llamar Venus, sin ninguna duda, no me cabe la más mínima duda, que se va a llamar Venus. Esta es la más famosa representación femenina de la prehistoria, la Venus de Willendorf, ¿no? La denominada Venus de Willendorf. Bueno, pues esto es lo que sucedió en 2018. Facebook censura por pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willendorf. El Museo de Historia Natural de Viena sacó un comunicado diciendo: miren ustedes, señores de Facebook, esta figura lleva expuesta varias decenas de años en nuestro museo, nadie se ha quejado porque estuviera desnuda, no vamos a empezar ahora a quejarnos por esto. La pobre Venus tuvo que decir: soy arte antiguo, no porno. Bueno, pues esto sucedió en 2018 porque el cuerpo de las mujeres es un cuerpo estigmatizado, es un cuerpo malo, un cuerpo desnudo de mujer
algo tiene que ver con el pecado y con lo malo. Eso es una asociación que hacemos directamente. Hasta los motores de los robots y los motores de búsqueda de Internet nos ponen en la casilla de peligroso, pornográfico, etcétera, etcétera. Pero no solo lo hacemos desde una página como la de Facebook. Le voy a poner un ejemplo de científico. Esta es la Venus de Hohlefels. Se descubrió en este yacimiento alemán hace 35, a finales de, bueno, en los años 2000, tiene una antigüedad de 35.000 años, y la noticia en El País, que es de, como digo, del 2009, hace referencia al artículo que estos descubridores publican en la revista Nature. Y dicen los autores, la nueva Venus es casi pornográfica, teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Dice una, ¿de verdad tenemos que recurrir a los valores estéticos y morales de la actualidad para juzgar los cuerpos femeninos de hace 35.000 años? O sea, ¿estamos diciendo que esta gente de hace 35.000 años tenían porno? ¿En serio? O sea, ¿esto es ciencia? ¿O esto es utilizar el cuerpo femenino, utilizar la prehistoria para seguir sosteniendo discursos del presente? En el finales del siglo XX, a principios del siglo XX, el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales organiza, en ese afán que tienen los museos por representar, por enseñar a la gente pues, la ciencia que se hace, organiza una exposición que cuenta el momento de la evolución humana. ¿Qué se sabe hasta ese momento sobre evolución humana? Y para hacerlo mucho más gráfico y mucho más cercano a la gente, encargan a un escultor, a Louis Mascret, asesorado por un arqueólogo, por Aimé Routot, le encargan que hagan 15 figurillas, 15 bustos, 15 esculturas de la gente de la prehistoria, de la gente de los distintos momentos de evolución humana. Y ellos hacen 15 figuras, 13 masculinas, 2 femeninas. Las únicas 2 femeninas que hacen son estas 2. Esto es lo que hablaba de los estereotipos. Fíjense qué estereotipos más claros. Por un lado tenemos aquí la madre neandertala, que además eligen a una neandertala para ponerla como madre, ¿no? Que es mucho más salvaje, es casi un animal, está defendiendo a la cría y es casi simiesca, es un animal, volvemos a una maternidad natural, una maternidad esencial, una maternidad salvaje, una maternidad que no tiene nada que ver con la cultura, con las emociones, con la tecnología, con la innovación, con la cultura material. Esa maternidad es salvaje. Vamos a situar otra vez a la maternidad y a las mujeres en esa parte de la naturaleza. La otra figura es, ¿se acuerdan de la Venus de Losel, que es la Venus del Cuerno, que es un bajo relieve? Bueno, pues lo que hacen es la ponen en 3 dimensiones y generan esta figura de mujer. Una mujer del Paleolítico Superior, claro, ya súper moderna se supone, ¿no? Y entonces está exhibiendo su cuerpo. Esta mujer está exhibiendo su cuerpo. Los 2 modelos, porque además a esta mujer, que si se fijan en la Venus de Losel, es una figura que no tiene nada que ver con esta, a esta le dan rasgos negroides, que se vincula con ese exotismo que hay a principios del 20 relacionado con el exotismo oriental, con todo lo que tiene que ver con esos procesos de descolonización que también han empezado en el 19 y que también marcan de manera fundamental la arqueología, pero que la hacen exótica, sexual y exótica. Cuando la Venus de Losel, si se acuerdan, si no luego la buscan en Google, no tienen nada que ver con esta representación. Pero son estos 2 modelos, la madre, el objeto sexual, la mujer que se exhibe. Las otras 13 figuras son hombres que están cazando, pescando, tallando, están dibujando, haciendo arte, están pensando, están utilizando la tecnología. Los hombres están vinculados a la tecnología, las mujeres están vinculadas a sus cuerpos. Las mujeres son naturaleza, los hombres son cultura. Ese gran debate que llevamos arrastrando desde la filosofía griega, ¿no? El hombre, ¿y qué hace la cultura? Domina la naturaleza, ahí no hay más razón. Esto es principios del siglo XX, pero avancemos un poquito. Estos son los años 60. Volvemos a repetir los 2 mismos modelos de mujer, un poquito modernizados, eso sí.
Tenemos a Vilma Picapiedra. Claro, la figura de madre de Vilma Picapiedra, de las mujeres de los años 60, evidentemente no tiene nada que ver con una neandertala salvaje, es mucho más moderna. Vilma es una señora estupenda, monísima, arregladísima, con toda la tecnología disponible en su casa, con un montón de dinosaurios que le hacen todos los trabajitos que le tienen que hacer y que todo es fantástico, pero está en su casa. Acuérdense de Pablo y de Pedro. Son brutos, son torpes, son feotes, pero son los que llevan la comida a casa. Con ese debate que se articula después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esas mujeres, acuérdense de los carteles que ahora vemos mucho de Rosy la fresadora, de las mujeres que se han ido a trabajar a las fábricas y que cuando vuelven los hombres dicen, oye, que este puesto de trabajo es mío, tú te vas a tu casa. Y hay muchas mujeres que dicen, ¿pero por qué? Pues hay un elemento brutal de vamos a situar a las mujeres otra vez en el hogar, en el sitio donde no tenían que haber salido. Y aquí tienen a Vilma Picapiedra, que los Picapiedra eran una tira cómica, pero para adultos, en periódico, no era un cómic infantil, era una tira cómica de unos dibujantes en los periódicos antes de la Segunda Guerra Mundial, y que Hanna-Barbera, la productora Hanna-Barbera, transforma en esos dibujos animados que se estrenan en 1960 y que es la serie de animación más exitosa de todos los tiempos, hasta que llegaron los Simpsons. Pero es la que más se ha traducido, en la que más se ha puesto en la que más países se ha proyectado, es la más famosa, la más puesta, ¿no? La que más intensamente se ha utilizado. Bueno, pues ahí tienen a Vilma Picapiedra, que representa además un modelo estético determinado. Betty y Vilma son mujeres muy arregladas, físicamente muy potentes, ¿no? Y Pedro y Pablo no, porque Pedro y Pablo representan al hombre medio americano. No le hace falta ser estilosos ni guapos, son gordotes, son feotes, no son. En la serie salen otros señores muy apuestos también, y que se les pone con la cinturita estrecha, con los hombros, pero ellos no son así. Pedro y Pablo son, pues, el hombre medio americano. Betty y Vilma son señoras muy arregladitas. Chicos, vosotros podéis aspirar a esto. Chicas, lo que os toca a vosotros es Pedro y Pablo. O sea, que es todo, se construye toda una idea de cómo son las relaciones de pareja, de cómo quién está trabajando en dónde y quién no trabaja fuera de casa, pero dulcificando mucho la imagen de las mujeres. E igual, ellas no tienen prácticamente que hacer nada porque tienen toda esa tecnología asociada a las labores domésticas que lo hacen todo y que además está reforzando, ojo, la venta de electrodomésticos que se empiezan a fabricar en gran cantidad una vez que esas fábricas ya no fabrican bombas. El pequeño electrodoméstico, el boom del pequeño electrodoméstico se produce precisamente en este momento, cuando esas grandes industrias han dejado de producir bombas, han dejado de producir aviones y tienen que emplearse en algo. Y entonces cuando se abaratan las lavadoras, cuando se abaratan las aspiradoras y todos los electrodomésticos que se empiezan a utilizar en ese momento. Tenemos una visión transformada de las mujeres de su casa, de las amas de casa, y tenemos, por supuesto, en los años 60 a Raquel Welch en Hace un millón de años. Si se fijan, es la misma postura que tiene la imagen que hemos visto previamente de la representación de la Venus de Losel. Es una señora que exhibe su cuerpo. No hace falta que le diga que las señoras de la prehistoria no eran así. No la he visto, pero me lo puedo imaginar. Así seguro que no eran, ¿no? Pero igual vuelven a reproducir un modelo de mujer para que no deja muchas opciones. No deja muchas opciones a las mujeres. Me pueden decir, bueno, son los años 60. Ahora hemos cambiado. Pero vamos a ver si hemos cambiado mucho. Quizás hayamos cambiado en la generación de imágenes. Ya no se generan imágenes tan brutales como, o tan excesivas o tan explícitas como hemos traído en los últimos años. Pero seguimos utilizando los mismos parámetros para hablar de las mujeres. Este es un artículo que han publicado una serie de colegas de muchas universidades españolas. Yo vengo de la Universidad de Granada, uno de los autores de la Universidad de Granada, Juan Manuel Jiménez Arena, y bueno, pues lo que han visto por el estudio genético es que parece ser que hace 4.500 años hubo una invasión, le dicen. Es un reemplazo del cromosoma Y, es decir, que hay hombres que vienen de fuera y que empiezan a sustituir a las poblaciones masculinas, pero es un proceso de 400 años. O sea, es que no piensen que es en un cuarto de hora, es que esto sucede durante 400 años. Piensen en hace 400 años. ¿Vale? Es un proceso muy largo en el tiempo, que aquí parece que sucede en un cuarto de hora. ¿Vale?
Bueno, pues el artículo salió publicado y este es el titular del País. Una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. A mí me escuece un poquito más el subtítulo. Los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. Según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. Pones Universidad de Harvard y ya te lo crees, porque claro. O sea, ¿qué significa acceso a las mujeres locales? Una y otra vez. O sea, no, con una no tuvieron bastante. Las mujeres estaban allí sentaditas esperando a que... ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Porque lo más curioso, y ahora les pondré otro ejemplo, es que cuando tú te lees los artículos, todos los artículos, yo me he repasado todos los periódicos, porque además esta es una noticia de calado, me he repasado todos los periódicos que he podido localizar. En la mayoría de ellos lo que hacen es repetir la nota de prensa que han sacado las distintas universidades y que es una nota de prensa en la que explica de manera muy sencilla bueno, pues que parece que hay un reemplazo generacional, que son 400 años, que no en toda la península ibérica sucede de la misma manera. Por ejemplo, en Andalucía el reemplazamiento es mucho menor. Ahí y además eso lo tenemos contrastado en los estudios de megalitismo, que el reemplazo y la resistencia es mucho mayor a esa entrada de poblaciones nuevas, o sea que hay un contraste con las excavaciones que estamos realizando. O sea, explican la nota de prensa, pero el titular cada uno lo hace como mejor entiende. Y a mí me parece que un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez sitúa a las mujeres en una situación que yo no logro entender. ¿Estaban esperando allí sentadas o qué me estás contando de las mujeres en ese momento? ¿Qué estás reproduciendo? Hay otro mejor. Este es del diario Levante. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. O sea, además este es peor todavía porque en El País tienes el acceso completo al artículo. En el diario Levante, si no eres suscriptor, no puedes entrar a ver el desarrollo del artículo, con lo cual te quedas con el titular. Yo digo, bueno, aquí por lo menos las mujeres nos dan capacidad de decidir, que preferimos a los rusos, ¿no? O sea, ¿qué historia estamos contando sobre las relaciones de género? ¿Qué historia estamos contando sobre la organización social de las poblaciones del pasado? ¿Por qué simplificamos tanto? ¿Por qué? ¿Y por qué esas simplificaciones sitúan a las mujeres y a los hombres en los planos que siempre se han venido situando en la historia? ¿Por qué? Bien, como hemos dicho, estereotipamos o invisibilizamos. Un caso paradigmático de la invisibilización de las mujeres, es decir, las mujeres están muy bien cuando las encontramos en los lugares en los que pensamos encontrarlas, pero no cuando las encontramos en lugares en los que no deberían estar, es el caso de la urna cineraria de la Dama de Baza. Esta urna apareció en la necrópolis del Cerro del Santuario, que pertenece al Oppidum de Basti, es una de las necrópolis del Oppidum de Basti, que es la actual Baza, en Granada, al norte de Granada, y aparece en 1971. Es además la sepultura que organiza toda la necrópolis, ¿vale? La fundacional y organiza toda la necrópolis. Y, como digo, aparece en 1971, ahí la tienen la representación de cómo aparece, una tumba espectacular, con esa urna funeraria en la que se meten dentro la caja de la ceniza, la urna con la ceniza, y que tiene como ajuar funerario pues 4 grandes panoplias guerreras, como las que ven en la parte de arriba, y luego una serie de cerámicas repintadas que son de 400 años anteriores, que trasladan la memoria y tal. Bueno, pues es verdad que el mundo íbero crema a los muertos y, por tanto, bueno, al no alcanzar a temperaturas excesivamente altas, nos quedan muchos huesos diagnósticos que podemos sexar, que podemos decir si son hombres o mujeres, incluso aproximarnos a la edad. La primera vez, el primer antropólogo que estudió estos huesos, en 1971, dijo: yo creo que es una mujer, o sea, a mí los datos que me dan los huesos es una mujer. Claro, todo el mundo se le echó encima. ¿Perdona? ¿Una mujer con este ajuar? No, esto tiene que ser un guerrero íbero. Y durante 40 años, la mayoría de las publicaciones que se han hecho sobre esta urna, sobre estas tumbas, han hablado de un guerrero íbero. Porque claro, ¿estás seguro? En la antropología física siempre hay un margen de error. Bueno, mira, al 100% no puedo estar seguro, pero vamos, igual que no estoy seguro de otras cosas que he hecho, ¿no? Al 100%. No, pues si no estás seguro, esto no puede ser una mujer, esto es un hombre.
A principios de los años 2000, el Museo Arqueológico Nacional encarga un estudio pormenorizado y se lo encarga a la gente del Laboratorio de Antropología Física de la Autónoma de Madrid, a Gonzalo Trancho y a Beatriz Robledo, y ellos, cuando terminan el análisis, dicen: es una mujer de unos 30 años. Y si no os creéis esto, no os creáis nada de lo que hemos venido diciendo hasta ahora en nuestra larga trayectoria como antropólogos físicos. Es una mujer lo que hay enterrado. Hemos estado haciendo discursos sobre la jerarquización, sobre las formas de organización, sobre cómo se organiza la aristocracia íbera, pensando que era un señor. Y nos ha cuadrado perfectamente. Ahora hay que volver a hacerlo. De hecho, se están haciendo. Las compañeras y compañeros del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén están viendo que toda la construcción de la sociedad y del proceso de jerarquización del mundo íbero está hecha por personajes como esta señora o por parejas. Cada vez más son las sepulturas en las que las sepulturas que organizan la necrópolis son sepulturas de parejas, de hombres y mujeres. Pero nos hemos negado a reconocer, hemos tardado 40 años en reconocer que lo que había aquí, incluso diciéndose desde el principio, argumentándose desde el principio, hemos tardado 40 años en darle a esta mujer sentido, en reconocer a esta mujer. No pasa solo en España, en un país como Suecia, que también es bastante conocida, la Guerrera de Birka. Es un barco vikingo, un enterramiento dentro de un barco vikingo que se excavó a finales del 19, 1898. En ese momento la antropología física no estaba desarrollada, pero por el ajuar, no estaba tan desarrollada, pero por el ajuar que había, con escudos, con lanzas, con arcos, con flechas, con hachas, puñales, piezas de estrategia militar, inmediatamente se identificó con un hombre, y era el guerrero de Birka. En 2007, una antropóloga física vinculada al centro de investigación donde estaban estos huesos, lo examinó y vio que por temas de la mandíbula y de otras partes del cuerpo, dijo: esto es una mujer, lo que hay aquí enterrado es una mujer. Publicó esos datos antropológicos en una revista de estas de impacto, diciendo que la guerrera de Birka, que la señora, el cuerpo que había enterrado dentro era una mujer. Y inmediatamente se le echó todo el mundo encima diciendo que eso no podía ser, que con ese ajuar no podía ser una mujer. E hicieron pruebas de ADN. Y en 2017 se publicó un artículo, también en una gran revista de impacto, diciendo que el ADN había dicho que era una mujer. E inmediatamente la reacción fue: se han equivocado de hueso. O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar negando la existencia de las mujeres? Porque no cuadraba que fuera una guerrera. Ojo, cuando sabemos que toda la mitología nórdica habla de mujeres guerreras, habla de mujeres guerreras, habla de mujeres activas, habla de mujeres poderosas, pero lo metemos en lo mítico. En lo mítico todo vale. Las diosas griegas, por supuesto que eran poderosas, pero están en lo mítico, no en la cotidianeidad, no en la realidad. A mí me da igual que haya historias sobre mujeres poderosas. Lo que no quiero es que haya historias sobre mujeres de verdad poderosas. Y por eso no nos cuadran ahí. Bien. Desde la arqueología lo que queremos es, la arqueología feminista, la arqueología de las mujeres, la arqueología de género, lo que queremos es transformar la disciplina. Queremos hacerlo situando a las mujeres en el centro de la explicación histórica, independientemente de dónde las encontremos, porque claro, el problema lo que hemos hecho es que la hemos invisibilizado donde no nos cuadran y la hemos minusvalorado en los lugares en los que aparecen. Por ejemplo, hablamos de la cotidianidad, hablemos de las actividades de mantenimiento, hablemos de esas actividades que hoy en día seguimos denominando domésticas y que lo hacemos con una fuerte carga peyorativa, porque entendemos que las actividades domésticas no tienen tecnología, no tienen conocimiento, no requieren esfuerzo. Las actividades de mantenimiento son todas aquellas actividades que tienen que ver con la salud y el cuidado del cuerpo, con el abastecimiento y el procesado de alimentos, con la adecuación de los espacios de vida, con las actividades de socialización, esos que denominamos domésticas y que tratamos tan mal, a pesar de que son las únicas funciones estructurales en cualquier sociedad. Es decir, no hay sociedad que pueda sobrevivir si no hace esas actividades. Hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura, hay sociedades en la actualidad que viven sin cerámica, hay sociedades en la actualidad que viven sin metal y son sociedades completas y complejas. Son sociedades diferentes a las nuestras, pero no son sociedades peores que las nuestras, por definición. Las únicas actividades que todo el mundo, todas las sociedades a lo largo del mundo deben hacer, seguro, son las actividades de mantenimiento. Y son las actividades que peor valoración social tienen. Nosotras queremos reivindicar el valor de estas actividades y ponerlas en el primer plano de la explicación histórica.
Por tres cosas. Primero, porque son fundamentales, porque son estructurales, porque están en el centro de la explicación histórica. En segundo lugar, porque queremos quitarle el valor esencialmente vinculado a las mujeres. Las mujeres han hecho a lo largo de la historia, en la información que tenemos desde la historia, la antropología, la arqueología, ¿son las que han estado haciendo estas actividades? En su mayor parte sí. ¿Son las únicas que las hacen? No. Hay estudios antropológicos en sociedades distintas a lo largo del mundo en el que quien prepara el alimento o cuida de los niños son los individuos masculinos. La división sexual del trabajo es una división que se hace social y culturalmente construida. No hay nada natural y esencialmente predeterminado, más allá del embarazo y el parto. Por tanto, es una convención que cada sociedad adquiere teniendo en cuenta lo que tiene que hacer. En sociedades donde no hay agricultura no se pueden repartir el trabajo de la agricultura, se reparten el trabajo de otra manera. Por tanto, queremos quitarle ese valor esencial vinculado casi en el ADN de las mujeres. Pero, ojo, si son actividades que están en primer plano porque son fundamentales y son estructurales en las sociedades, habrá que valorar a aquellas personas que a lo largo de la historia han estado realizándolas, vinculándolas con ese trabajo, con esa tecnología, con esa innovación que representan. Para eso hay que cambiar conceptos como el de cotidianidad y como el de tecnología. Hay que cambiar el concepto de lo que llamamos cotidiano, porque nos parece que hemos construido una historia política, una historia de cambio social, en la que valoramos el cambio, no valoramos la continuidad, valoramos el cambio nos hace avanzar, la continuidad no, la resistencia no, la resiliencia no. Vamos a analizar la sociedad desde la cotidianidad, desde esa repetición que no significa parálisis, es un desarrollo constante de determinadas actividades, pero no siempre se hacen de la misma manera. Por tanto, la cotidianidad tiene que estar en el centro de la explicación histórica y el concepto de tecnología. Tenemos que cambiar el concepto de tecnología como si tecnología solo fuera la tecnología que tiene que ver con las grandes estructuras, con las grandes infraestructuras, con la inversión. Tecnología hay en todo lo que hacemos. Tecnología hay en cocinar. Hay mucha tecnología, hay mucho proceso técnico en cocinar. Hay mucho proceso técnico en preparar una cerámica. No hay más tecnología o menos tecnología en fabricar una punta de flecha de bronce que en preparar cualquier tipo de alimento. Y por tanto tenemos que cambiar porque vamos a enriquecer nuestro conocimiento de las sociedades. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo estamos trabajando en ese sentido para reconocer las actividades. Por ejemplo, la maternidad, esa maternidad que hemos visto natural, esencial, casi mítica, ¿no? Casi etérea, una maternidad etérea. Realmente, bueno, pues evidentemente que la mayor parte de los partos a lo largo de la historia han salido bien y aquí somos, la prueba evidente somos los que estamos en esta sala, que los partos salen bien, pero hay veces que los partos no salen bien. Son pocas veces, pero nos ayuda a reconocer esa actividad. Ahí tenemos dos ejemplos de partos del mundo argárico, del mundo del bronce del sureste de la península ibérica. El de arriba es un parto distócico del Cerro de las Viñas, es un niño que sacó el bracito primero por el útero, a través del canal de parto, y en ese momento eso ya no tenía solución, porque no había conocimiento suficiente de médico para hacer una cesárea o saber darle la vuelta a la criatura, y bueno, pues el niño murió por paro cardíaco y la madre moriría desangrada. Pero es un parto distócico, es un elemento que así están enterrados, ¿no? O este de aquí abajo, que si no es, probablemente no sea durante el propio parto, pero sí es en los últimos momentos. Es una muerte del niño en estado fetal, pero todavía dentro del cuerpo de la madre. Y cuando hemos empezado a hablar de parto, están empezando a aparecer partos, porque no se busca de lo que no se habla, no se encuentra lo que no se busca. De hecho, yo tengo muchas compañeras que me dicen, vamos a tener que empezar a mirar las bolsas de fauna de los yacimientos arqueológicos, porque hay muchos neonatos o muchos fetos que hemos metido en la bolsa de fauna, porque como no esperábamos ver parto, pues no lo hemos visto. Pero tiene que haber mucho, porque el parto es la actividad más peligrosa que se realiza, es donde muere más gente. La gente no muere tanto en guerras como de parto, ojo, que nos parece que la guerra es el elemento, ¿no?, más peligroso de todo y que por eso los hombres la hacen y que las mujeres no están. Bueno, pues la actividad más peligrosa que ha hecho la humanidad nunca es parir. Y no tanto por el hecho en sí del parto, sino por las complicaciones alrededor del parto, por las infecciones que se producen, no es tanto el parto como todo lo que se produce alrededor. Pues no los vemos los partos. O temas como la alimentación infantil.
todos los procesos, ahora las analíticas nos están permitiendo acercarnos a procesos de alimentación infantil como amamantamiento o el destete. Y lo estamos empezando a saber porque estudiando los isótopos de nitrógeno y de carbono, sabemos que los niños y las niñas que están amamantándose única y exclusivamente con leche materna están en la cadena trófica muy por encima de los demás, son supercarnívoros. Cuando esos niños y esas niñas empiezan a recibir alimentos externos, empiezan a bajar en esa cadena trófica hasta que se mezclan con los adultos. Y eso en poblaciones de la antigüedad está más o menos contabilizado en que durante el primer año se alimentan prácticamente exclusivamente de leche materna y a partir del año y entre ese año y los 5 o 6 años es cuando se producen los distintos procesos de destete, que son procesos lentos, son procesos distintos y que nos enseñan muchas cosas sobre las sociedades. Por ejemplo, sociedades en las que las niñas se destetan antes que los niños, porque prefieren que sean los niños los que se mantengan con más tiempo, sociedades en las que el amamantamiento se utiliza como un elemento de salud, niños que están más débiles y que son alimentados durante más tiempo con la leche materna para ver si son capaces de sobrevivir, pero también nos habla de tecnología de qué podemos hacer, qué tenemos que inventar para que esos niños se sigan alimentando en condiciones, porque sabemos que hay una alta mortalidad infantil alrededor de los 3 años, precisamente por el cambio de alimentación, porque el cambio de alimentación supone hacer gachas, sopas, guisos, que están hechas con leche o con aguas poco salubres y los niños se mueren por infecciones, no se mueren de hambre, se mueren por infecciones que suceden, ¿no? Hay que inventar, ¿qué inventamos? Inventamos cerámicas que sean capaces o reforzamos cerámicas que sean capaces de cocer a muy altas temperaturas y durante mucho tiempo para hacer más digerible la leche y para hacer más sana, más higiénica el agua. O inventamos biberones. O ese niño que está ahí arriba es de la edad del bronce, también he traído ejemplos de la edad del bronce, pero es de la del bronce de Siberia. Y está enterrado, es un niño de unos 3 años, bastante momificado, y está enterrado con una ubre de vaca seca y con un cuerno de vaca al que le han cortado la parte final para hacer una tetina, para ponerle una tetina. Es tecnología. Esto es tecnología. ¿O no es tecnología? Eso es el uso de la tecnología para una actividad y nos enseña acerca de las sociedades. O el ejemplo que les pongo de los temas relacionados con el cuidado. El mundo argárico, el mundo del bronce del sureste, es un mundo muy estandarizado a la hora de enterrar a sus muertos. Entierran en urnas perfectamente preparadas, de una altísima calidad estética y tecnológica y tipológica. Y de pronto, en este yacimiento en Gata, en el yacimiento de la necrópolis de Gatas, que está en Turre, en Almería, encontramos 2 individuos menores de 18 meses que están enterrados en estas urnas tan mal hechas. Hay otros lugares argáricos en que los niños se entierran a cualquier edad, incluso muy, muy pequeñitos, se entierran en urnas perfectamente fabricadas. Pero en este lugar, y es una norma además muy, muy bien establecida, y sin embargo, aquí esos 2 niños o esas 2 niñas, porque es muy difícil sexar a individuos infantiles, están enterrados en unas urnas muy mal hechas. Una urna que por alguna razón estos niños no se les permite enterrarse con el ritual normalizado y alguien en su familia tiene tanto empeño que fabrica la urna. Incluso la cuece en el mismo lugar que se están cociendo la otra urna, pero la hace, ha visto cómo se hace, pero no es experto porque la cerámica argárica es hecha por artesanos y artesanas con mucho nivel tecnológico, ¿no? Imitan, hacen la urna con tal de que esas criaturas estén enterradas igual que está enterrado el resto de la sociedad. El poder de la norma, la importancia de la norma, nos la da, por supuesto, ver que ajuares hay y ajuares de clases sociales. Ahí estamos viendo el peso de la norma en las sociedades, pero aquí también estamos viendo el peso de la norma en las sociedades. Un ejemplo clarísimo. O a mí me recuerda mucho en el siglo XVII en Irlanda, que hay escritos judiciales, hay denuncias de la policía, de mujeres que han intentado saltarse la tapia del cementerio por las noches para enterrar a los hijos que no han sido bautizados y que no se les permite enterrarlos en suelo sacro. Y entonces se saltan la tapia por las noches porque quieren que sus hijos estén enterrados en la norma social imperante. Y hay denuncias de esas mujeres, porque la explicación de la norma está aquí. Y eso no la vemos. O hablamos de socialización y aprendizaje. En este país, cada vez que alguien llega al gobierno, lo primero que hace es cambiar las leyes de educación, porque sabemos que genera ciudadanía y genera Estado y genera...
Y, sin embargo, no hablamos de socialización y aprendizaje de las sociedades del pasado, hablamos muy poco, porque no hablamos de infancia, porque los niños son invisibles, porque están vinculados a las mujeres, por tanto, pues no tienen peso histórico. Una falsedad, ya les digo yo que sí. Podemos hablar de aprendizaje, porque hay que aprender la tecnología para ser, incluso rápidamente, experto y experta en las distintas cuestiones, y hay que hablar de socialización, es decir, cómo se enseña a esas criaturas a ser personas. Hay que aprender a ser y hay que aprender a hacer, y son procesos distintos. El aprender a ser es mucho más sutil en muchas ocasiones. Está vinculado a la norma, está vinculado al ajuar, está vinculado... Bueno, pues eso lo podemos ver en individuos infantiles. Para terminar, quiero ver, bueno, lo que he hecho hasta ahora es un poco hacerles ver que podemos saber muchas cosas de las sociedades a través del estudio de estas actividades que no hemos visto antes de ahora, que no han sido consideradas en las sociedades de la prehistoria. Esto es muy raro que se lo vayan a encontrar en un manual. En un manual nos van a hablar de industria lítica, nos van a hablar de metalurgia, nos van a hablar incluso de producción cerámica, sobre todo en lo que se refiere a cuenteo y a tecnología, pero poco a procesado de alimentos, a cocinado. Muy poco van a ver eso en un manual. Y, sin embargo, esto es tan historia y es tan importante para las sociedades como eso que está en los manuales. ¿Por qué no estudiarlo? ¿Por qué no ponerlo en el primer plano de la explicación histórica? ¿Por qué no entender la tecnología, el conocimiento y la innovación que hay detrás de esas actividades? Porque, claro, como no las reconocemos en el presente, no nos hace falta reconocerlas en el pasado. Bueno, pues ahora lo que les voy a contar es un proyecto, como digo, esto ya es muy rápido, pero un proyecto en el que trabajamos desde hace 10 años, un grupo de arqueólogas, sobre todo de la pre y de la protohistoria, que es el proyecto Past Women, que bueno, pues lo hemos ido haciendo con distintos proyectos de investigación financiados por el Ministerio y financiados por la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, en lo que nos dimos cuenta que nosotras llevamos investigando 20, 25 años, 15 años, algunas, sobre estas temáticas, pero íbamos a los museos, abríamos los libros de texto, abríamos los libros de divulgación científica y ahí no había nada como lo que nosotros estábamos enseñando, nada, como lo estábamos investigando, absolutamente nada. Y no es banal, ojo, no es banal, es serio, porque cuando una niña, una mujer, un grupo va a ver un museo y en los museos no están las mujeres, no están representadas las mujeres, y como los museos lo hace la gente que sabe, porque yo no dudo que quien hace, yo voy al museo, al Parque de las Ciencias de Granada y me hablan de protones, de neutrones, de galaxias, y yo me lo creo todo, no pongo en duda nada. Entiendo que una persona que va a un museo de arqueología tampoco pongo en duda nada. Si ahí solo están hombres representados haciendo cosas y las mujeres o no están en pequeño tamaño o están ahí al fondo, inmediatamente lo que sugiere esa idea es que quienes han construido la historia son los hombres y las mujeres no hemos participado. Y eso no es verdad. Eso no solo es falso, sino que además es injusto. Y eso hay que remediarlo, porque claro, luego así hay estudios que dicen que las niñas a los 6 años ya se creen menos capaces que los niños compañeros suyos. Con 6 años, con 6 años. Yo soy muy trabajadora, mi amigo es listo, yo soy trabajadora. Y eso es lo que le enseñamos con la sutileza de los museos, de los discursos. Como digo, no es banal, es serio, porque el niño va a ver a su padre, alguien que se parece a su padre, que va a ver a alguien que se parece a su hermano, alguien que se parece a su abuelo, alguien... Yo estoy ahí, tú no has debido hacer mucho, vosotras no debéis hacer mucho porque no estáis aquí representadas. El museo de arqueológico que más mujeres tiene representadas es el Museo de Almería y tiene un 33% de mujeres. La sala nueva de prehistoria del Museo Arqueológico Nacional tiene un 25% de mujeres, de cada 4, una. Es verdad que en el Museo Arqueológico Nacional las mujeres que ya están haciendo, porque hay veces que no vale contar solo las mujeres, porque si pone al hombre haciendo cosas y a las mujeres sentaditas al lado mirando el horizonte tampoco ayuda mucho. Y es verdad que esas 25% de las del Arqueológico Nacional están haciendo cosas y por tanto pues bueno, es un avance. Pero hay museos como el de Bilbao que tienen un 20% o el Oviedo que tiene un 12% de mujeres. Eso no está representando las sociedades del pasado, lo siento, no lo está haciendo, está falseando las sociedades del pasado. Por tanto, nosotros decimos, bueno, pues no solo vamos a quejarnos y a seguir denunciándolo, sino que vamos a ser proactivas en esto y generamos esta página. ¿Qué hacemos en esta página? Contamos todas esas tecnologías, generamos imágenes sobre esas tecnologías, trabajamos con dibujantes para
para hacer esas imágenes y, por ejemplo, pues bueno, aquí vemos algunas de las pestañas que tenemos. El cuidado de las personas, procurar el alimento, construir comunidad, espacios de vida, tecnologías cotidianas. Y lo que hacemos es que explicamos esas actividades, tenemos un museo virtual en el que enseñamos la cultura material, tenemos una pestaña en la que explicamos las analíticas por las que sabemos que esas cosas son así. Nosotras estamos haciendo ciencia y, por tanto, sé que esto funciona así, que el destete funciona así porque hago análisis de isótopos o porque estudio la antropología física. Pero además generamos imágenes que se puedan utilizar en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, pues del parto. Hay pocas imágenes de parto en los libros. Bueno, pues aquí tienen una imagen que está trabajada por Carmen Ruiz Rumor, una dibujanta espectacular, como pueden ver ahí, muy realista, con las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera y con una matrona que además es antropóloga física, doctora en antropología física, que es Pachuca de Miguel, y que, bueno, pues han generado esta imagen de parto, para que se vea que los partos existen. Vamos a ver, vamos a visualizar esas partes que, ¿no? O el tema del amamantamiento y del destete, todas esas actividades con la cultura material asociada a eso. O el cuidado. La mayoría son yacimientos de verdad. Por ejemplo, este es Los Millares. Esta es la cultura material que aparece en el yacimiento calcolítico de Los Millares. Cómo están construidas las cabañas, cómo están con todo el aparataje, con todas sus tipologías, con las hierbas que habría en ese momento. Bueno, pues una construcción lo más cercana a la realidad posible. O la socialización. Pues la representación de este ritos de paso de las niñas en el mundo íbero, que van con trenzas, se cortan las trenzas y sabemos que se las cortan porque al final de las trenzas tienen unos aretes de hierro que son los que aparecen en los santuarios y sabemos cómo es el proceso porque se describe y además aparecen esos, bueno, pues todos esos elementos de la socialización o de las mujeres ancianas, que también había mujeres mayores y no aparecen tampoco en ningún sitio. Pues el rito de la osa, el ritual de la osa que está representado, ¿no? Con esa convivencia de mujeres de muchas edades, con esos ritos de paso de las niñas. O el aprendizaje de la cerámica, el aprendizaje de la talla lítica, que veamos que las labores de aprendizaje, el trabajo del aprendizaje es fundamental. Y dibujos en los que aparecen hombres, mujeres, gente de todas las edades. Esta es la Cueva del Toro, es una cueva neolítica del Torcal de Málaga. Es la Cueva del Toro, es una fotografía, se utiliza una fotografía para hacer esa representación con las actividades que se hacen dentro de la cueva. Textil, aprendizaje textil, de la cerámica, con las actividades que se hacen y que nos da el registro arqueológico. O esta, que es el Cerro de la Encina de Monachil, un yacimiento argárico. Pues está trabajada con el dibujante y con lo que sabemos de ese yacimiento porque lo hemos excavado, lo hemos visto. Para terminar, como digo, pues enseñarles el calendario que llevamos 2 años haciendo, que se llama, bueno, el calendario Past Women. El año pasado lo hicimos con esas representaciones mucho más cercanas de mujeres y de niñas. Este año lo hemos hecho con las propias imágenes. Las imágenes que este calendario se puede descargar, se puede imprimir en una 3 porque está hecho para que se lo puedan descargar. Está en castellano, en inglés, en francés, en catalán, en euskera y en gallego, para que se puedan utilizar. A mí me llegan profes y me dicen que empiezan el mes explicando a una mujer en las clases de historia, con lo cual pues, me alegro mucho, ¿no? Y bueno, todas las imágenes de Past Women están a su disposición para fines no lucrativos, pero si tienen que hacer utilizarlos para una exposición o para un museo o para una publicación pues simplemente con que nos citen pastwomen.net, nosotras nos damos por satisfechas porque lo que queremos es que se difunda todo lo que se pueda. Por tanto, hemos generado unos discursos, podemos cambiar esos discursos desde la investigación y podemos trasladar esos discursos a través de la divulgación científica. Muchas gracias.